Hola, soy Francisco Javier Martínez y soy preparador de oposiciones para profesorado de enseñanza secundaria, con la especialidad de informática, y profesor técnico de formación profesional de sistemas y aplicaciones informáticas. En este videotutorial os voy a explicar dos herramientas fundamentales para poder hacer diagramas de entidad-relación con la máxima probabilidad de éxito en vuestras próximas oposiciones. Concretamente, os voy a enseñar dos herramientas, como decía, fundamentales dentro del modelo extendido de Chen, como son la agregación y la generalización o especialización. Comenzando por la agregación. En primer lugar, para explicaros el ámbito concreto en el que utilizaríamos las agregaciones, vamos a hacer un pequeño estudio comparativo de dónde podemos utilizar un atributo en nuestro diagrama entidad-relación. Concretamente, el estudio comparativo va a estar en base a dos características fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar un atributo. En primer lugar, cuántos elementos tiene su dominio, es decir, cuántos valores le puedo asignar a un atributo. Y en segundo lugar, a cuántas entidades define o a cuántas entidades califica un atributo. Aquí tenemos las cuatro posibilidades. En primer lugar, tenemos que un atributo, cuando tiene un único valor y califica a una única entidad, efectivamente es un atributo. Esta sería la definición básica del concepto de atributo. En segundo lugar, tenemos que un atributo tiene un único valor, pero está calificando más de una entidad. Concretamente lo que relaciona es a la relación de dos o más entidades. Tenemos el caso muy típico de la calificación, de la nota. La calificación no puede ser un atributo de alumno, porque si no estaríamos diciendo que el alumno siempre tiene un 10, con independencia de la asignatura en la que se matricule. Tampoco puede ser un atributo de la asignatura por la misma razón. Concretamente, la nota es un atributo de cuando un alumno estudia una determinada asignatura. Cuando Fran estudia base de datos, tiene una nota de 10. Cuando Fran estudia programación, tiene una nota de 9, por ejemplo. Entonces, esto se llama atributo descriptivo. En tercer lugar, tenemos cuando un atributo puede tener más de un valor. En ese caso, en la literatura podemos ver que eso no se consideraría un atributo, sino que tendríamos que relacionar a la entidad alumnos una nueva entidad, concretamente sería entidad débil, por ejemplo, cualidades, y de cualidades estaría pendiente de él el atributo cualidad. Pero esto en el modelo extendido de Chen se puede simplificar mediante el uso de atributo multivaluado. Atributo multivaluado que en realidad lo que significa es lo que he comentado anteriormente, y cuando lo pase a tablas también va a pasar a tablas como si fuera una entidad débil, ¿vale? Es solo una simplificación. Y tenemos el cuarto caso, que es el que nos ocupa en esta explicación. Yo tengo que un atributo puede tener muchos valores y además está calificando a más de una entidad. Si nos vamos al segundo caso, sería que en lugar de almacenar una nota, la nota final de cuando un alumno estudia una asignatura, quisiera almacenar más de una nota. Por ejemplo, las notas parciales de exámenes parciales que el alumno ha hecho en cada una de las asignaturas. Aquí no podríamos utilizar un atributo, puesto que el atributo descriptivo solo puede tener un valor. ¿Cómo lo resolveríamos? Mediante una agregación, como vemos a continuación. Sería, el alumno estudia asignaturas, aquí tenemos una relación, y después tenemos que hemos contemplado una entidad débil parciales con la calificación de cada uno de estos parciales. Aquí podríamos almacenar también otra serie de atributos, como la fecha del parcial, el número parcial, el número de parcial, si lo numeramos por orden cronológico, o la información que yo estime oportuna. Pero claro, cuando yo tengo aquí la entidad parcial, tengo la limitación de que yo no puedo relacionar parciales con alumnos, porque estaríamos las mismas de antes. Estaríamos diciendo que los alumnos tienen notas en parciales con independencia de en qué asignatura sea. Tampoco en asignatura. Pero tampoco la puedo relacionar directamente parciales con estudian, porque el diagrama entidad-relación no puede relacionar una entidad con una relación. Entonces, ¿qué es una agregación? Pues fundamentalmente, como yo no puedo relacionar parciales con una relación, con la relación estudian, lo que hago es que defino
esta relación como entidad, es decir, le cambio, podríamos decir, el tipo, y esto pasa a ser una entidad. Y entonces esa nueva entidad, que ya veremos cuando lo pasemos a tablas, que incluso le voy a poner un nombre, esa nueva entidad, fruto de la agregación de la relación estudia, es la que relaciono con parciales. En la literatura nos podemos encontrar la agregación con esta simbología, es decir, simplemente encapsulando el rombo de la relación en un rectángulo, o bien mediante la forma que veis a la derecha, encapsulando directamente los tres elementos de la relación, es decir, las dos entidades y la relación, encapsulándolo en este rectángulo y luego lo relaciono con la otra entidad. Sea cual sea la forma, significan exactamente lo mismo. Bien, una vez que ya hemos visto el concepto de agregación, vamos a hablar de la generalización o especialización. Realmente son dos procesos antónimos recíprocos. Si empiezo a leer de arriba a abajo, de la superclase a la subclase, estoy hablando de especialización, y si lo hago en sentido inverso, de la subclase a la superclase, estaría hablando de generalización. ¿Para qué necesito utilizar la generalización? Pues cuando tengo, o la especialización, mejor dicho, pues cuando tengo varias clases que comparten información común, lo que hago es generar una superclase donde pongo los atributos que tienen en común. O dicho de otra manera, cuando tengo una superclase que tengo una serie de datos, pero luego tengo para ciertos elementos atributos diferentes, lo que hago es que especializo en entidades, en subclases, para albergar esos atributos específicos. Concretamente, la diferencia entre una subclase y otra puede ser en cuestión de atributos y también en cuestión de relaciones. Es decir, si yo tengo una jerarquía en la que tengo una superclase con diferentes subclases, esas subclases van a tener atributos distintos, pero también pueden tener relaciones distintas. Bien relaciones con entidades distintas o bien con una misma entidad, pero relaciones de diferentes ámbitos. Lo vemos con un ejemplo. Además en la generalización y en la especialización, tenemos que explicar dos características muy importantes. La característica de generalización parcial o total, que se representa la generalización parcial, aquí no ponemos nada, mientras que la generalización total le ponemos un circulito. Por cierto, no lo he dicho, este triángulo que mira hacia abajo es lo que representa la generalización o la especialización. En el nivel superior tenemos a la superclase, la superclase persona, y en los niveles inferiores tenemos las diferentes subclases. En este caso, yo tengo unas personas y las personas pueden ser profesores o pueden ser alumnos. Bien, retomando la explicación anterior, si yo tengo que encima del triangulito tengo un círculo, significa que la generalización es total. Mientras que si no lo tengo, significa que la generalización es parcial. ¿Qué significa la totalidad o la parcialidad? Bien, la totalidad significa que un elemento de la superclase puede pertenecer a los elementos de las subclases que están definidos aquí. Es decir, que una persona puede ser o bien profesor, o bien alumno, o bien los dos. Mientras que si la generalización es parcial, significa que puede haber elementos de la superclase que estén en otras subclases distintas que no sean profesor y alumno. Por ejemplo, aquí lo he puesto, personal de administración y servicios o directivo. Es decir, yo almaceno todas las personas de mi base de datos aquí, pero me interesa referenciar especialmente porque tienen atributos o porque tienen relaciones específicas a los profesores y a los alumnos. Pero puede haber más elementos de aquí, de la superclase, que no estén ni aquí ni aquí. Esa es la diferencia entre generalización parcial o generalización total. Ese es un primer atributo, una primera propiedad. La otra propiedad es que tengan solapamiento, que se representa como veis aquí, o en la diapositiva siguiente, que sean exclusivas, que tengan exclusividad, y se representan mediante este arco.
En el ejemplo de solapamiento, tanto aquí como aquí, lo que significa es que, como podemos ver aquí, una persona puede ser profesor y alumno a la vez. Es decir, una persona puede ser profesor y puede ser alumno. Yo puedo ser profesor de ciclo formativo de EDAM y puedo ser alumno del ciclo formativo de prevención de riesgos laborales. Entonces, cuando un elemento de la superclase puede estar en uno o en varios elementos de la subclase, se llama con solapamiento. Mientras que con exclusividad, tanto en este caso como en este, significa que un elemento de la superclase solo puede ser un elemento de la subclase. Es decir, una persona solo puede ser un profesor o solo puede ser un alumno. ¿Cuál sería la solución acertada a este ejemplo concreto? La que más se aproxima a la realidad, ¿vale? Y depende única y exclusivamente del enunciado, ¿vale? No hay una solución única, sino depende del enunciado. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Seguramente os sonará, porque este fue el examen de profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de informática que pusieron en Andalucía el año 2021. Y lo he utilizado para explicaros la cardinalidad. Porque mientras que en la agregación no hice ningún comentario a la cardinalidad, ya que estamos hablando de relaciones y de otro tipo de relaciones, pero en vez de ser una entidad con una relación es una entidad con otra entidad, por ello hago la agregación, no hay ninguna diferencia entre la cardinalidad. Pero aquí, en la generalización y la especialización, sí tienen una muy específica. Concretamente, en la superclase, la relación mínima y máxima siempre es 1, 1. Mientras que en las subclases puede ser 0, 1 o 1, 1. ¿De qué depende? Vuelvo a lo mismo que antes. Depende única y exclusivamente de lo que diga el enunciado. En este caso, yo estoy suponiendo que un asegurado puede ser o mutualista o privado. Es decir, yo puedo tener un asegurado que forme parte de la compañía, se beneficie del uso de hospitalario, etcétera, etcétera, porque tenga una mutualidad o porque lo haga pagándolo por privado. Entonces, si un asegurado está por privado, pues está aquí, el valor es 1 aquí y aquí el valor es 0. Mientras que si es al revés, pues aquí tendría el 1 y aquí es 0. ¿Por qué? Porque en este caso el enunciado de Andalucía 2021 no decía que un elemento de la superclase tuviera que ser obligatoriamente un elemento de la subclase o más. Ahora, si yo en el siguiente ejemplo altero el enunciado de Andalucía de 2021 y añado que todos los asegurados los tengo que dar de alta como privados y luego los que sean de mutua los doy de alta también como mutualistas, este sería el caso siguiente. Un asegurado tiene una serie de pólizas que le garantizan un determinado servicio, pero a lo mejor no es el servicio total. Entonces puede ser que una persona que tenga Asisa, por ejemplo, pues solo le cubra unas determinadas actuaciones y otras las tenga que hacer por privado. Entonces, por política de empresa, toda la persona que entra a la base de datos, sea privada o sea mutualista, yo lo doy de alta seguro como privado. ¿Qué es mutualista? Pues lo doy de alta de privado y también es mutualista. En este caso, tendría que todos los elementos de la superclase asegurados también estarían seguros en privado. Y luego algunos también estarían en mutualista. Por eso la cardinalidad aquí sería 1, 1 y aquí sería 0, 1. Ese sería un caso concreto, pero no tiene que especificar el enunciado. Por último, vamos a ver sobre estos dos elementos que son conceptuales, cómo los pasamos a tablas, cómo pasamos de los diferentes ámbitos de abstracción. Concretamente, vamos a representarlo en forma de tabla. Este caso es muy sencillo, porque la relación entre alumnos y asignaturas, como podéis ver aquí,
es de mucho a mucho, es decir, un alumno estudia muchas asignaturas y una asignatura la cursan muchos alumnos. Como las relaciones de mucho a mucho, seguro que sabéis que estudian pasatabla. ¿Cómo pasatabla? La clave de alumnos, la clave de asignatura y si tuviera atributos descriptivos, que en este caso no tiene. Entonces podéis ver cómo estudian pasatabla con la clave de alumnos y la clave de asignaturas que forman parte de la clave. ¿Qué he hecho con la agregación? Pues lo que he hecho es el nombre de esta relación estudia lo he sustituido por el nombre de la nueva entidad, por el nombre de la agregación. Luego, evidentemente, forma tabla. ¿Todas las agregaciones forman tabla? No. Una agregación forma tabla si la relación de la que nace es de mucho a mucho, es decir, forma tabla. Si es de 1 a mucho, de mucho a 1 o de 1 a 1, que no crea una tabla, la agregación, la nueva entidad, tampoco va a generar una tabla. ¿Vale? Por último decir, por ya explicar el paso a tablas completo, que la entidad débil parcial es pasatabla con la clave de la entidad a la que está relacionada, en este caso es identificador del alumno y de la asignatura, que forma parte de la clave junto a su discriminante. Bien, pero aquí tenemos otro ejemplo, como es una relación entre supermercado y pedido, que es de 1 a mucho, de hecho es de 1 a mucho y pedido es una entidad débil. Bueno, pero sea como fuere, la relación realiza no pasa tabla y por ende la agregación, la nueva entidad, que aquí le he llamado PS, no forma parte, no se crea una tabla para ella, ¿vale? Sino que la clave de supermercado va a pedido y además como una entidad débil también forma parte de la clave. Bien, nosotros lo que tenemos que saber a este respecto es que la clave de una relación, la clave de realiza, pase o no pase a tablas, siempre es la clave de la relación de las entidades que está relacionando. Es decir, la clave de realizan, aunque realizan, repito, no pasa a tabla, es código de sucursal y número de pedido. Por tanto, la clave de PS, aunque no pase a tabla, es código de sucursal y número de pedido. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo aquí, la relación consta de? La relación consta de, como es de mucho a mucho, pasa a tabla. ¿Cómo pasa a tabla? Lo vemos aquí. Con la clave de artículo, código de artículo, y con la clave de PS. Y la clave de PS, aunque PS no pase a tabla, es código de sucursal y número de pedido. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una relación de 1 a mucho? De tal forma que, como bien sabéis, la clave del 1, que es empleado, va a ir al mucho. Pero claro, es que este mucho, la tabla PS, no forma tabla. Bueno, pues va como si fuera un atributo descriptivo. Si esto imaginamos que este NIF del empleado es un atributo descriptivo, ¿cómo pasa a tabla una relación de 1 a mucho? La relación de 1 a mucho, el atributo descriptivo se iría al mucho. Fijaos cómo aquí la tabla pedido tiene el NIF del empleado, que no forma parte de la clave, por supuesto, que proviene de aquí, de la relación entrega. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la casuística que tenemos al pasar una agregación a tablas. Con el caso de la generalización y especialización también tenemos dos tipos concretos, ¿vale? En el caso de que sea una generalización parcial, ¿vale? Repito, parcial significa que puede haber elementos de la superclase que no estén aquí, que sea de una tercera subclase, o cuarta o quinta. En el caso de que sea parcial, la superclase pasa a tablas, ¿vale? Entonces yo tendré el paso a tablas de la clase persona, que tiene la clave de persona y el resto de atributos. Mientras que los elementos de la subclase pasan a tabla pues con los atributos de esa subclase. Y además con la clave de la superclase, ¿vale? Muy importante, este es un error bastante repetitivo, que se nos olvida poner la clave de la que depende. Entonces no podríamos relacionar a un profesor con el resto de datos que tiene como persona que es. Bien, pues ese sería, como decía, el caso de generalización parcial. En el caso de generalización total, es decir, todos los elementos de aquí están aquí y o aquí, pues en este caso
parece que carece un poco de sentido utilizar el paso a tablas de personas. Luego tendríamos solo profesores y alumnos que tendrían todos los atributos de personas más los específicos de cada uno de esos atributos. Pero esto tampoco hay una norma que no se pueda cambiar, ¿vale? Porque también si nosotros vamos a utilizar muchísimas consultas para este diagrama entidad-relación, en el que tenga que hacer en el que tenga que obtener una determinada información de todas las personas, incluidas profesores, alumnos o los tipos que sean, pues las consultas se hacen bastante complicadas si no tengo la tabla persona. Vosotros imagináis que tengo 4 o 5 subclases y tengo que hacer muchas consultas de todos los elementos de la subclase, de todas las subclases. Pues tendría que hacer la consulta sobre la subclase y el resultado, unión, el resultado de la segunda consulta de la otra subclase, unión, la subconsulta de la tercera, etc. Y eso sería un poco tedioso. Por eso muchas veces en la práctica, aunque formalmente no hace falta pasar a tablas personas, pues también se acaba pasando. Bueno, simplemente para finalizar, deciros que todos los ejemplos que he sacado están lo he obtenido en este libro de programación de bases de datos relacionales que tuve la gran suerte y gracias a la editorial Rama que escribí hace unos años y bueno, lo podéis utilizar como referencia para vuestros temas y para vuestros ejercicios tipo porque se ajusta el contenido a lo que impartimos en ciclos formativos, ¿vale? Y bueno, pues estos son nuestros datos de contacto, la preparación de oposiciones Martínez y de Aro. Tanto mi compañero Paco como yo pues estaríamos encantados de atenderos y de llevaros a aprobar las oposiciones, que es lo que todos queremos. Así que bueno, espero que haya servido de utilidad este vídeo y nos vemos pronto. Venga, un saludo.